Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues para los que estaban esperando la entrevista y que nos estaban mandando mensajes, ya estamos aquí en vivo. Estamos aquí en la parroquia del Padre Alfredo Cruz, que hoy nos invita a compartir este espacio, pues aquí en su casa, digamos que es su casa. Y pues para nosotros esta tardecita de calor, qué mejor poder estar compartiendo una charla calurosa y amena. Entonces, pues vayan dejando sus comentarios, preguntas, saludos que quieran mandarle al Padre, pues con mucho gusto lo vamos a estar leyéndolo para que el Padre pues también sepa quiénes están en esta transmisión. ¿Cómo está, Padre? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, Padre. Pues en esta tardecita quisiéramos empezar la entrevista preguntándole a usted un poquito de su vida, ¿no? ¿Quién es el Padre Alfredo? ¿De dónde es? ¿Si tiene hermanos? ¿Quién es usted? Bueno, yo soy el Padre José Alfredo Cruz Servín. Soy originario del estado de Guanajuato, del municipio de Salvatierra y de un pueblo que se llama San Nicolás de los Agustinos. Soy el mayor de 5 hermanos. Somos 3 hombres y 2 mujeres. Y tengo 22 años de haber recibido el sacramento del orden en el grado de presbítero. Entonces pues ya estoy un poco avanzado en esa parte, ¿verdad? No sé qué otra cosa quieres que te comente al respecto. Sí, ¿cómo era usted de niño? Usted nos dice ahorita que es el mayor. Siendo el mayor, pues a veces cambia, ¿no? Un poquito la función en la familia, pero pues ¿cómo era usted? ¿Inquieto? ¿Era el más calladito? ¿Ponía orden? Fíjate que siempre fui un niño bien. No me considero un niño problemático, ni mucho menos. Desde pequeño fui un niño normal, digámoslo así. Tan normal que cuando iba a terminar la primaria, les dije yo a mis papás que si terminando la primaria y si salía bien, me dejaban estudiar donde yo quisiera. Entonces, pues lógico, los papás, con tal de que el hijo salga bien, pues dijeron que sí. Lo que ellos nunca se imaginaron es que yo les iba a pedir que me iba a ir al seminario. Okay. Entonces yo entré al seminario a los 11 años. Esa primera etapa, cuando entré a primero de secundaria, ingresé yo en el seminario de los hermanos agustinos, recoletos, en la localidad de Yuriria, Guanajuato. Ahí fue donde yo entré el primer año al seminario, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas, mi niñez fue muy poca con mi familia. Entonces ya cuando estuve el primer año, pues mi mamá como que no estaba muy convencida, y como soy el más grande, pues estaba preocupada, sobre todo pues porque me fui muy chico de la casa, ¿no? Claro. Entonces, la inquietud por entrar al seminario era más bien curiosidad. En la localidad de ahí del pueblo son muchos los sacerdotes que hay. Yo soy creo como el 56, de un pueblito de 5,000 habitantes, 6,000 habitantes. Entonces, mi papá estuvo en el seminario. Tengo 2 tíos sacerdotes, ¿verdad? Uno en los agustinos y tengo otro tío en los diocesanos. Ellos 2 son hermanos y son primos hermanos dobles de mi papá. Es decir, mi abuela y su mamá de ellos era hermana, y su papá, mi abuelo y su papá de ellos también eran hermanos, entonces se apellidan igual. Ellos se apellidan Cruz Plaza, ¿verdad? Entonces, cuando eran las reuniones familiares, pues siempre hablaban del seminario, ¿no? Y que en el seminario, y te acuerdas del padre fulano, y te acuerdas del padre mengano. Entonces como que eso en mí creó cierta como que inquietud para conocer el seminario. Entonces ya realmente entré al seminario para ver qué era el seminario, ¿no? Pues hablaban tantas cosas bonitas del seminario que entré al seminario. Entonces mi mamá no estaba convencida
de que yo entrara ahí al seminario y fue y sacó mis papeles de... Entonces ella, en ese tiempo vivíamos aquí en la Ciudad de México. Entonces mi mamá fue por mis papeles, que ya me sacaba del seminario, que me venía a estudiar acá a México. Y yo recuerdo que pues yo le decía que no, o sea, que yo quería estar en el seminario, que yo estaba a gusto en el seminario. Entonces realmente la mamá de mi papá, ella fue la que abogó, ¿verdad? Y habló con mi mamá. Y entonces le dijo, no, pues si tu hijo quiere estar en el seminario, no tienes por qué truncar esa parte, ¿no? Sí. Entonces ya decidido, y ya con el apoyo más fuerte de mis papás y de mis abuelos, entré al seminario en Morelia, a la secundaria. El seminario en Morelia se llama Seminario Menor de Santa María de Guadalupe para diócesis necesitadas de sacerdotes. Wow. Entonces realmente era un seminario donde había muchas vocaciones y terminando la parte de las humanidades o de la prepa que se le puede llamar, pues te mandaban a alguna diócesis necesitada. Entonces ahí cursé el segundo y tercer año de secundaria. Entonces en ese tiempo, cuando yo cursé el segundo y tercer año de secundaria, mi papá me sugirió que por qué no me venía para México. Entonces aquí vivían mis papás, vivían mis hermanos y me dijeron que nos viniéramos para acá, ¿no? Entonces yo realmente me vine aquí para estar con mi familia. Entonces el problema estuvo que ya estando yo aquí, mis papás se tuvieron que ir al pueblo. Y lo dejaron. Entonces ya me quedé yo aquí. Pero ya de aquí ya no me moví. Pero creo que pues toda mi formación ha sido aquí. Yo entré al seminario menor, el encargado del seminario menor en ese tiempo era el padre Leoncio Guzmán, que creo que lo acaban de entrevistar hace poco, era un gran sacerdote. Él me recibió en el seminario menor, estuve ahí 3 años, que por cierto fueron unos años muy, muy maravillosos, ¿verdad? Ahorita que están publicitando la obra de José el Soñador, el padre Leoncio la puso en ese tiempo, ¿verdad? A mí me tocó ser Putifar en esa parte, ¿no? Pero fue una etapa muy bonita. Muchos compañeros que somos del seminario menor, pues gracias a Dios llegamos a ordenarnos, pero la gran mayoría fue una experiencia inolvidable poder estar ahí. Claro. Sí. ¿Verdad? En ese tiempo estaba el padre Leoncio y también era nuestro formador, el señor obispo don Efraín. Sí. Él también estuvo ahí en el seminario, ahí fue donde lo conocimos y fue una etapa muy bonita. Posteriormente, el seminario interdiocesano hace un ajuste y todo el seminario se va al Lago de Guadalupe. Es decir, toda la filosofía y la teología está allá. Y aquí en Los Remedios abren lo que era el curso introductorio. En ese curso introductorio éramos de varias diócesis. Éramos de la diócesis de Nezahualcóyotl, la diócesis de Cuautitlán, la diócesis de Tlalnepantla. Éramos esas 3, ¿verdad? Y éramos como 80. O sea, era un grupo considerable. Posteriormente, pues en ese tiempo el seminario era interdiocesano y fue cuando el padre rector fue el padre Francisco Cano. También lo entrevistamos. Él fue nuestro rector y fue mi rector toda mi formación. Un sacerdote también muy ejemplar, Así es. su conducta muy inteligente, muy capaz. Entonces, en realidad, pues fue toda la formación que yo llevé ahí. Y te comento porque ya después nos fuimos al seminario al Lago de Guadalupe. Y cuando nos fuimos al Lago de Guadalupe, la diócesis de Neza se separa y se va a su seminario. Entonces solamente quedamos la diócesis de Cuautitlán y la diócesis de Tlalnepantla. Ahí cursé hasta el segundo año de teología. Y ya cuando llegó don Ricardo, después de que falleció don Manuel Pérez Gil, pues ya nos venimos ahora sí propiamente a Los Remedios
Entonces a mí me tocó estar en los Remedios, tercero y cuarto de teología. Y ahí fue donde pues, me ordenaron diácono, y ya fue después de que terminé mis estudios, me ordenaron presbítero aquí en los Remedios, ¿verdad? Del 6 de enero del 2000. Entonces es parte, entonces en realidad pues toda gran parte de mi vida pues la pasé en el seminario. Así ¿no? es. Ahí estuve. Totalmente, padre. Y a esta corta edad, 11 años, ¿cómo es que siente usted el llamado? O sea, nos decía es que hablaban y demás, pero pues una cosa es a lo mejor la curiosidad, el ir, saber cómo es la vida del seminario, y otro ya descubrir realmente que eso era su vocación. Lo que pasa es que la vocación la descubres al paso del tiempo. No te puedo decir que desde un principio de que decía que ya iba a ser padre, no, sino fue hasta que terminé la filosofía, tuve una experiencia espiritual muy fuerte. El padre Leoncio nos mandó de retiro a Jesús María en San Luis Potosí con los misioneros del Espíritu Santo, y recuerdo que al principio era un retiro de un mes, era en silencio. Entonces yo a los 8 días así como que ya me quería ir de ahí. Sí. Y entonces fui más porque me lo habían propuesto y porque me habían ayudado para hacerlo, que realmente estar convencido. Pero dentro de ese proceso y dentro de la dinámica que nos enseñaron ahí, yo recuerdo que hubo un día de desierto. Te daban tu bolsita con tu torta y tu coca y a caminar. Y fíjate que sí, yo creo que ahí fue porque fue en esa soledad, por eso a veces la vocación Dios te la va manifestando. Y recuerdo que fue una experiencia tan bonita que regresando de ahí, yo tenía la certeza de que Dios me llamaba al sacerdocio. Esa fue mi experiencia. Y desde ese momento no dudé, ya era parte de mi vida. ¿Hubo algún momento en todos estos años que su familia le dijera, no te arrepientes, o mejor salte o regresa, no sé? No, fíjate que la única experiencia sí fue al principio con mi mamá. O sea, fue la única vez en que vi esa parte, y sobre todo porque mi mamá me decía que no estaba preparado para la vida, ¿no? Sí. Y que había mucha maldad y que había muchas cosas. Entonces le decía a mi papá, habla con él, dile todas las... Sí. Y entonces pues yo le decía que pues ¿dónde iba a aprender? Pues que en la vida. Y entonces nunca hubo un cuestionamiento o alguna situación. Mis papás siempre me han apoyado en las decisiones que he tomado, al igual que a todos mis hermanos. Yo en mi casa soy un hermano más. O sea, no soy el padre. O sea, no tengo un trato preferencial. En mi casa soy un hermano, y también lavo platos, y también hago el quehacer, y también les ayudo a mis papás. Es decir, no he tenido ese sentir de sentirme especial. Pero sé que el sacerdocio es un don especial, pero en mi casa siempre ha habido esa parte, y yo creo que eso ha ayudado mucho a que ponga uno los pies en la tierra, ¿no? Exactamente. Para no sentirte más, ni sentirte iluminado, ni de otra forma. Yo creo que eso ha ayudado mucho. Y sobre todo, pues la formación, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado bastante. En mi formación hay 3 sacerdotes que marcaron mi vida. Uno es el padre Leoncio, que me ayudó mucho en la parte de la creatividad, en muchas cosas que él hacía. Otro fue el padre Felipe de Jesús. El padre, yo no sé si lo hayas entrevistado, un altote él. No. Con él aprendí mucho acerca de la oración, acerca del testimonio. Yo veía cómo predicaba, porque le encanta predicar y hacer. Vivimos muchas cosas juntos. Y todas estas cosas te digo porque como ya vivía yo aquí y no tenía familia, entonces yo vivía en el seminario. Entonces en el seminario con ellos pues era más la relación que teníamos. Claro. Y otro que marcó mucho mi vida fue el padre Héctor García Estrada, que él estuvo en nuestra diócesis, pero ahorita pertenece a la diócesis de Chihuahua.
Y él también, él venía de Chihuahua y también estaba solo, entonces hicimos una gran amistad. Tan grande fue la amistad que él fue mi padrino de ordenación, igual que el padre Leoncio fue mi padrino de diácono, ¿verdad? Entonces, esos 3 sacerdotes han marcado mucho en mi etapa formativa, ¿verdad? Y el padre Cano pues siempre fue un ejemplo, ¿no? Sí, claro. de cómo él. Pero en realidad yo creo que eso fue lo que me marcó. No creo haber tenido problemas ni situaciones. Hubo algún tiempo en que yo les decía a los padres espirituales que si había necesidad de salirme, pues me salía, ¿no? Ajá. Pero pues no veían la necesidad de salirme, entonces pues me la aventé de filo todo ese tiempo y siempre me han apoyado en mi casa y es parte de lo que vamos viviendo. Estando tantos años y pequeño, lejos de su familia, ¿no llegó un momento donde los extrañó? Sí, la primera vez que vi a mi mamá después de 2 semanas nos pusimos a llorar juntos. Ah, ¿no? Pues sí. Pues imagínate, yo tenía 11 años y al verla y verme, sí, fue aquello muy emotivo, sí, ¿no? imagino. Pero al paso del tiempo te vas, no que te acostumbres porque no es, sino vas aprendiendo a valorar. Hasta la fecha, cuando yo voy a ver a mis papás, voy a verlos a ellos, ¿no? O sea, siempre ha sido esa parte. Somos una familia nuclear muy muega, ¿no? Eso es importante. O sea, todos los hermanos somos muy unidos, siempre ha habido esa parte con papá y mamá. Entonces yo creo que eso es muy importante dentro de mi vida. Y la ausencia, pues no la tenía tan marcada porque cuando nos veía, pues nos veíamos con mucho gusto. Así es. Y eso, y aprovechábamos la oportunidad. Había ocasiones en que pues, cuando llegas la mamá te pregunta, ¿y qué quieres de comer? Y ¿qué te gusta? O la mamá te dice, vamos al pollo, ¿no? Ajá. Pero en realidad pues, la mamá lo hace pues, porque se siente orgullosa, ¿no? de que lleva a su hijo que estaba en el seminario. Y entonces uno entiende esa parte. Yo lo he entendido toda la vida y siempre he sido así, ¿no? Es decir, siempre he estado pegado a mis papás, con ellos, cuando voy a mi casa estoy con ellos, bueno, platico con ellos, o sea, no tengo otra así como que decir, pues nomás, ya llegué papás, ahí nos vemos. Ya me voy. Sí, no, pero sí es parte. Y es algo fundamental, digo, independientemente que haya iniciado muy pequeño, porque ahorita ya no tenemos esta parte del seminario menor, pero sí el aspecto del apoyo de la familia en el proceso. Y también algo que me causa mucha curiosidad, que lo sigan viendo como el hermano, el hijo, y lo comparo con, por ejemplo, los chicos, ¿no? Que están en el seminario, que van en primer año, segundo año, donde ya lo reconocen del seminarista, ¿no? Y como que para ellos es un choque un poquito de decir, ya casi los traen así cargando, y es como que a lo mejor una cultura que hemos hecho mal, ¿no? O sea, no les quitamos el mérito, pero sí también no quitarles la parte humana y respetar la parte espiritual. Sí, lo que pasa está que ya en el ministerio, recién ordenado, mi primera misión fue ser el ecónomo del seminario, en el seminario menor. Y luego me tocó ser formador en el seminario menor. Y me tocó ser maestro en el Instituto Cultural Sucre. Ahí conocí a las madres, ¿verdad? Sí. Y que de alguna manera pues marcaron mucho mi vida como ministerio. Entonces algo importante era la formación, ¿no? Yo creo que eso es algo que todos vamos viendo. Y te comento esto porque antes de llegar aquí a esta parroquia estuve de formador en el seminario mayor. Okay. Entonces estuve 5 años en el seminario mayor y esto que tú dices pues es algo que uno trata de enseñarle a los seminaristas, ¿no? O sea, por ejemplo, llegaban las mamás y me decían, ¿y cómo lo ve, padre? No, pues más bien yo les pregunto a ustedes, ¿cómo lo ven ustedes? Claro, sí. Y yo creo que algo que tiene uno que enseñar es pues que no se nos olvide lo que somos ni de dónde venimos, que eso es algo muy importante, porque yo les decía que es triste el que se avergüenza de dónde viene, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque el ministerio te da otro estatus,
el ministerio te da otras oportunidades, gozas de ciertos privilegios, porque sí los gozas, pero lo importante es que no te subas, ¿no? Y sobre todo que tengas los pies en la tierra. Así es. Porque una de las tentaciones que tenemos como sacerdotes muchas veces es sentirnos dioses, ¿no? Y sentirnos que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que todo lo realizamos. Y yo creo que es lo primero que tienes que aprender, ¿no? Primero que tienes que aprender es que el sacerdocio es un servicio, y ese servicio es el que tienes que dar. Entonces yo traté a los que me tocó llevarlos en la formación, que gracias a Dios fueron la mayoría que ya se ordenaron, ya algunos ya tienen años en el ministerio, y me siento orgulloso de haber participado en su proceso vocacional, ¿verdad? Uno de ellos es Juanqui, Carlos. Sí. Otro de ellos es Rodrigo, el padre Rodrigo. Otro de ellos es el padre David, Francisco David es otro. Otro de ellos es el padre Toño, son de los que me ha tocado. Otro de ellos es el padre Mario Llanos. Otro de ellos es el padre Giovanni, se llama. También es otro de los que me tocó en esa parte, ¿verdad? Y de los más grandes es el padre Fabián de Jesús, el padre Juan Manuel Cambrón, el padre Gerardo Maya, ¿verdad? Todos ellos me tocó ser parte de ese proceso, y creo que son buenos sacerdotes, y creo que han ayudado mucho a la iglesia. Sí, yo creo que eso es fundamental, porque se convierten, sí, como son sus formadores, pero de alguna forma les toca ver esa parte del fruto, ¿no? Les toca el proceso de la semilla y después ver el fruto, y a mí siempre me ha causado verlo con mucho gusto, que pueden ser formadores, después ya son, digamos que iguales, y se siguen bien manejando con ese mismo respeto entre ustedes, ¿no? O sea, nunca dejan de ser el formador de su hermano sacerdote. Sí, no, lo que pasa es que es algo que uno va aprendiendo. Yo, por ejemplo, a la mayor parte de los sacerdotes que fueron mis formadores, hasta el día de hoy les sigo hablando de usted. Sí. Aun cuando ellos me lo han pedido, que les hable de tú, yo no puedo. Sí. Porque es un respeto, o sea, es algo que tiene uno que aprender. Sí. Y a lo mejor sí somos iguales en cuestión del ministerio, pero no somos iguales en cuestión de edades y de respeto que tiene que darse. Y no es que uno sea la antigua, ¿no? Pero yo creo que es importante esta parte que tienes que ir aprendiendo, y es algo que ellos lo van también viendo. Claro. Y eso es algo que se tiene que dar y se tiene que vivir. El respeto siempre tiene que darse. Y no por eso significa que seas más, ¿no? No. O sea, yo también hay algunos en los que nos hablamos de tú y no pasa nada, o sea, tampoco tengo ese conflicto, ¿no? Sí. Así de que, no, pues háblame de usted, ¿no? Me hablas de tú, me hablan de usted, con todo gusto. Al final participamos del mismo sacramento, ¿verdad? Y participamos del orden, y participamos del mismo sacerdocio de Cristo. Y es una participación, no somos dueños de él. Exactamente, sobre todo porque ahí es cuando realmente se dio este aspecto de fraternidad que debe de existir, digo, en todos, y no importa, ¿no? O sea, de qué lado esté uno, siempre debe de marcar esa parte. Nos decía 22 años. 22 años, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando fue su primera misa, padre? Sí, claro. Sí, ¿cómo se acuerda de esa primera misa que le tocó a usted? Fue una misa soñada, primeramente. Yo me ordené el 6 de enero en Los Remedios, y el día 7 de enero celebré la primer misa con todos mis hermanos seminaristas en la Basílica de los Remedios. Qué emoción. Entonces fue algo maravilloso, por eso la Basílica de los Remedios para mí es un lugar emblemático y un lugar de recuerdos. Entonces la primer misa que yo quise celebrar, la celebré con mis hermanos en el seminario. Y fue al otro día después de mi ordenación. Entonces fue algo bonito porque pues fue en la basílica con todos los seminaristas, con todos los formadores. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Por eso es inolvidable.
Y su familia estaba obviamente con usted. En esa ocasión sí. Ya después lo que se llama el cantamisa, ese cantamisa pues ya fue en el pueblo, era con todo el pueblo, eran más de 1000 gentes yo creo, porque en realidad es una fiesta del pueblo. Era el hecho de que haya un sacerdote más en la comunidad, pues es un motivo de alegría para todos, ¿no? Entonces ahí se invitó a toda la comunidad. Entonces ahí estuvimos, también fueron de aquí del seminario, porque pues yo también iba a ser formador del seminario, entonces fueron de aquí del seminario, fueron de las distintas comunidades donde estuve sirviendo en mi apostolado. Entonces son cosas que va uno aprendiendo. Nos van a compartir los comentarios de las personas que están siguiendo la transmisión. Patricia Martínez Corona, saludos y bendiciones. Eugenia Rossi, buenas tardes, saludos Padre Alfredo. María Elena Galicia Rivera, qué alegría escucharlo Padre, saludos. Regina Lautau, saludos, muchas bendiciones Padre Alfredo. Rosario Charis, muchos saludos mi Padre. María Teresa, saludos Padre Alfredo, excelente entrevista, saludos y bendiciones de Ramón Sandoval Guzmán. Guadalupe Coete, Padre, buenas tardes. Regina Lautau, felicitaciones por ser un gran formador y que el Espíritu Santo lo siga iluminando. Erika Mendoza, saludos maestra, excelente tarde Padre. Yayita, saludos a un gran sacerdote con cariño, familia Noriega López. Fams Choringas como él nos bautizó. Patti Durán, fuerte abrazo Padre. Teresa Ruiz, es un regalo tenerlo, gracias por la entrevista. Gloria Torrijos, saludos Padre Alfredo, extraño sus consejos, bonita tarde. Sandra Ortiz, hola maestra. Pues muchas gracias. Patti Durán es Patti Durán. Sí, muy bien. Es que me quedé pensando en el nombre, por eso. No, aquí hay una feligres que se llama Patti y se apellida Durán. Yo creo de ser ella. Esperemos que sí. Bueno, si no es la otra, también recibimos los saludos. No, mucho gusto. Padre, decía que lo acompañaba a su familia, estaba ahí. Después de que ya su cantamisa, a ustedes les asignan ya un lugar. Ya, usted nos decía que fue formador. Terminando, ¿se fue inmediatamente a ser formador? Sí, la primera encomienda fue ser el ecónomo del seminario. Y después. Y dentro de ser ecónomo, el padre Ricardo, que era el rector, le pidió al obispo que también fuera formador. Ah, ok. Y entonces ya también fui formador. Y en ese tiempo los seminaristas iban al Instituto Cultural Sucre a cursar la preparatoria. Cuando mis tiempos, la preparatoria la vivíamos dentro del seminario y no era reconocida. Entonces lo que se hizo posteriormente era que tuviera un reconocimiento para que los jóvenes que terminaran pues tuvieran algo a seguir o continuar en esa parte. Claro, también eso es importante. Sí. ¿Y después del seminario dónde fue, padre? Después del seminario me mandaron de vicario a la parroquia de la Caridad del Cobre, aquí en la colonia Electra. Ahí estuve un año más o menos con el padre Jorge Orozco, el que estaba ahí. En ese tiempo también atendíamos la capilla de ampliación Vista Hermosa. Entonces ahí también me tocó estar. Posteriormente, el padre Jorge Orozco me invita a trabajar a San Felipe de Jesús en satélite, pero los primeros 5 meses vivía yo en la capilla de ampliación Vista Hermosa, Nuestra Señora del Rosario. Entonces a mí me tocó toda la parte de la casa, toda la parte de atrás que se empezó a hacer y toda la capillita. Entonces ya cuando llegó el padre Tomás ahí, yo me fui a vivir a San Felipe de Jesús. Ahí estuve otro tiempo también. Yo me acuerdo de usted cuando estuvo en la Caridad del Cobre. Y obviamente también en la ampliación. Sí. Yo era parte de su feligresía en ese tiempo. Ok. Bueno, ella estaba más chiquita. No, pues imagínate. Más chiquita, ¿no? Pero sí, años. yo me acuerdo de usted cuando estaba por allá. Sí. En ese tiempo, y sí de hecho, cuando lo volví a ver, yo dudaba, dije, si era él o no era él, me acordaba mucho de su rostro, pero tenía la cierta duda, ¿no? Y ya después. Sí, porque en ese tiempo tenía pelo, ya no tengo. No, entonces aparte. No, pero fue una experiencia muy bonita. Por ejemplo, ahí
me tocó, el padre Jorge me puso a celebrar la misa de 10, que era la misa de los niños, y la misa de 7, que era la misa de los jóvenes. Okay. Entonces cuando empezamos la misa de 7, nada más eran 3 viejitos que eran los que tocaban y yo. Y ya cuando terminamos, cuando ya al final antes de irme, pues era de las misas más concurridas ahí en la Caridad del Concho. Sí. ¿Por qué? Porque era una misa para jóvenes, ¿no? Yo soy de esa idea, o sea, que a cada auditorio le tienes que hablar de acuerdo a su edad. Así. Entonces, si vas tú a una misa de niños, pues es de niños. Si vas a una misa de jóvenes, pues es de jóvenes. Entonces, si tú no te sientes joven, pues puedes irte a otra misa, no pasa nada. Sí, porque pues, se puede sentir incómodo. Exactamente, y hay gente que no, por eso aclaras y dices, pues es la misa de niños, ¿no? Entonces, en la misa de niños bailas, cantas, brincas, haces. En la misa de jóvenes hablas fuerte, Claro. interpelas. Entonces hay gente que no le gusta, pero la mayoría sí. Entonces en esa parte está. Y después me tocó también celebrar la misa en San Felipe de Jesús, la misa de los niños y la misa de los jóvenes. Y me tocaba celebrar la misa de uno. Y confesar en otras tantas, pero fue una experiencia muy bonita. Es decir, otro tipo de personas, otra clase social, otro modo de pensar, otra perspectiva, pero gente pues muy allegada, ¿no? Había mucha gente que iba a misa todos los días, es decir, un gran testimonio de esa parte, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita. Y posteriormente me mandaron a la iglesia de Santa Cruz en Rincón Verde. Ahí estuve con el padre Gerardo Ramírez. Entonces ahí me tocó otra etapa de mi vida como vicario, ¿verdad? Otra realidad, otras situaciones que vas viviendo. Posteriormente me mandaron de vicario a la parroquia de San Antonio de Padua en Huixquilucan. Ahí me tocó estar con Monseñor Víctor Mercado Pimentel y ahí me tocó una gran labor pastoral. Era un gran reto porque estaba el padre Omar Jaimes de vicario. Sí. Entonces cuando yo llegué a esa parroquia pues había 100 jóvenes, 20 matrimonios, 40 catequistas, o sea había una parroquia muy viva, ¿no? Entonces la idea era pues continuar ese trabajo y no hacer que cayera, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita porque al final Monseñor Víctor pues tuvo la confianza en que me le pudiera ayudar. Y recuerdo que pues, era una experiencia muy padre. Eso era en la parte pastoral, pero también en la parte personal, por ejemplo, todos los días cenábamos juntos. Y eso era muy bonito. Claro. No, o sea, me acuerdo que me dijo, mira, pues todos los días vamos a cenar. Y fue una experiencia padre. Me acuerdo que un día llegó con un libro, llegaba con varios. Y me dice, mira, te compré este libro. Ah, bien. Como a los 3 días me preguntó, oye, ¿qué opinas del libro? Y usted déjelo Entonces, encuentro. no, dije, bueno, pues ya, o sea, lo que implicaba era que pues no te lo di para que lo guardes. Y fue una experiencia muy bonita. Y posteriormente de ahí me mandaron de párroco a la comunidad de Santa María Mazatlán, a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Ahí me tocó estar, ¿verdad? En ese tiempo se vivía una situación muy fuerte. Hubo un problema muy fuerte con el padre anterior, que casi lo linchan, ¿no? Estuvo complicada la situación, entonces me tocó llegar ahí como bombero, ¿no? Y gracias a Dios fue una experiencia muy bonita, fue mi primer parroquia, estuve casi 8 años, y en esos 8 años pues, realmente hice muchos grandes amigos, muchas personas. Entonces yo algo que tengo es que no prejuicio o no prejuzgo a nadie. Claro. Y eso es algo que lo he aprendido, porque casi siempre cuando llegas a una comunidad, los que no se llevaban son los que vienen a decirte, no, que fulano. Sí. Entonces yo me acuerdo mucho que había una señora que llegaba y me decía, padre, cuídese de fulanito, ¿no? Que fue el que le destrozó el carro al padre. Y cuídese de menganito. Y yo por dentro decía, pues mejor me cuido de ti, ¿no? Porque pues imagínate, ya te echaste a 2 y no hemos llegado. Es una comunidad muy, muy bonita donde hay muchas tradiciones, es algo
donde la fe se sostiene gracias a las tradiciones, ¿no? Y es una comunidad como pocas. Yo creo que la solidaridad se va dando. Entonces traté de unir a las comunidades, traté de trabajar lo más que se pudo. Hicimos la casa parroquial, ¿verdad? Hicimos los salones, dejamos todo. Y ya cuando llegó don Carlos y dijo que los que teníamos más de 6 años ya nos tocaba el cambio, pues ya vas preparando a la comunidad también para el cambio. Yo creo que eso habla bien, el hecho de decir, porque la gente decía, vamos a ir a hacer una manifestación y vamos a ir a juntar firmas. Yo les decía, es que al final habla más mal de mí que de ustedes. Porque van a decir, oye, pues que no les enseñaste que no es ni tu parroquia y que no eres parte de esto, sino eres un sacerdote que se ordenó para una iglesia. Así es. Y eso es algo que también uno tiene que tener claro, ¿no? En las parroquias vamos de paso. No es mi parroquia, es la parroquia del obispo. Y él me manda de administrador de la parroquia. Entonces aquí administramos. Y mientras estemos en las parroquias, pues somos administradores. Y tratamos de hacer lo mejor posible. Y no porque seamos administradores quiere decir que no le tengamos el afecto o el amor al lugar a donde llegas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sí, porque no dejan esta parte humana de, pues, la empatía, pues, el sentir, todo eso no se pierde, ¿no? Pero creo que ahorita a lo largo creo que ya es el tercer, cuarto cambio que hacen, Sí, más o menos. 4 años, que se lleva este proceso. Yo creo que todavía sigue existiendo estas dolencias en las comunidades, pero creo que ya es menos que al inicio, ¿no? Que pues en todos yo creo que causó así como que no, porque se van y bueno, porque este cambio. Sin embargo, en conciencia tanto de las comunidades como de los párrocos, porque también pues fue un cambio para ustedes, hemos ido avanzando. No, yo creo que fue una gran decisión y yo admiro la decisión de don Carlos de haber hecho eso. Sí. O sea, yo personalmente lo admiro, porque no era algo fácil. Es decir, había padres que tenían 30, 40 años en la misma parroquia. Sí. Entonces ya casi eran parte del inventario de la parroquia. Entonces, lógicamente, el desapegarse, pues también cuesta, ¿no? Y yo creo que los cambios son buenos, ¿no? O sea, son necesarios a veces, ¿no? O sea, yo creo que también hay lugares donde hay sacerdotes que les ha costado trabajo y a veces no les alcanza el tiempo para poder cambiar ciertas cosas, ¿no? Y yo te lo puedo decir por experiencia. Después de Santa María Mazatla, me mandaron de párroco a San Francisco de Asís, en el pueblo de Chimalpa, que fue un gran reto, te lo confieso. Fue una experiencia pues muy hermosa, pero a la vez muy confrontante. Recuerdo que llegamos a San Francisco Chimalpa y al poco tiempo ahí me tocó tener vicario también, el padre Gerardo Romero, que es ahorita párroco ahí. Él fue mi vicario y en ese tiempo se dividió o se separó la parroquia de la Glorieta. Entonces nos dieron las capillas del Hielo, la capilla del Tejamanil y la capilla de Alesna, más aparte las otras 5 que había. Entonces eran 9 comunidades más la parroquia. Wow. Es un pueblo con tradiciones muy bonitas. Yo recuerdo que algo que he admirado es la cantidad de gente que va a las celebraciones, ¿no? Nada más estuve casi un año, y digo casi un año porque después de ahí me mandaron al seminario. No sé si me mandaron a reformarme o otra cosa. Querían reformar allá. Pero fue una experiencia muy bonita, y te digo que a veces cuesta y te hace falta tiempo para poder ayudar, ¿no? Yo recuerdo que un padre celebraba un domingo en las capillas y otro en la parroquia. Y había una tradición muy bonita donde ellos celebran la misa de sus difuntos. Pero no solamente celebrarla, sino terminando la misa comparten el pan.
Es decir, llegan en su camioneta, levantan su cajuela, bajan su cajuela y empiezan a repartir comida a todo el que esté ahí. Entonces una experiencia muy padre, son muy solidarios, es un pueblo muy unido, ¿verdad? En realidad sus tradiciones las defienden, las fiestas patronales son impresionantes, ¿verdad? Sí, De todas las semanas. toda esa parte, algunos de por ahí pues son floristas en Jamaica, entonces imagínate los arreglos, Hermosos, las portadas, sí. ¿verdad? Un día antes de la fiesta o 2 días antes llegan a hacer la portada de la iglesia, es algo muy bonito, o sea, y es una experiencia muy padre, o sea, yo tuve esa oportunidad, me quedé con la espinita de no estar más tiempo, Claro. de poder haber a lo mejor hecho un poco más, pero lo poco que se pudo hacer, pues se hizo con mucho gusto. Sí. Y lo más maravilloso es que cuando vas tú a las comunidades, pues la gente te reconoce, ¿no? Y te dice, hola padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Entonces yo cada que llegaba a una parroquia les decía, yo quiero que cuando el día que yo me vaya, al menos me digan, ahí va el padre. Y no digan, ahí va ese hijo de Dios, ¿verdad? Que a veces son cosas que se van dando. Entonces a veces te falta tiempo, pero pues, los caminos de Dios son distintos y vas aprendiendo, ¿no? Entonces después de San Francisco Chimalpa fue cuando el padre rector, que en ese tiempo era el padre José Castañón, pues me dijo que el obispo me llamaba, ya fui a ver al obispo, y el obispo me dijo que el Espíritu Santo y nos habían decidido que fuera yo formador en el seminario mayor, en el área humana, ¿verdad? Entonces, pues ahí estuve 5 años en el seminario, una experiencia padre. Al principio confieso que me sentía como león enjaulado. Claro, pues. Decía yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esto y lo otro? El señor obispo don Carlos nos mandó a estudiar unos diplomados a Colombia. Uno era el método prospectivo y otro era la formación inicial. Entonces ya después de ese curso ya veían las cosas con otros ojos. Claro. ¿No? Ya es otra forma, otro modo de ser. Los procesos formativos son muy diferentes en el seminario que cuando yo estuve. Las etapas cambiaron de nombre, las casas eran diferentes, los procesos eran distintos y pues uno pone su granito, ¿no? Entonces pues es algo de lo que me ha tocado vivir a lo largo de este tiempo. Y posteriormente pues ya me mandaron aquí de párroco, ¿verdad? Sí. Aquí estaba el padre Federico Arrastrio, que él pues había pedido un vicario y lo cambiaron, ¿verdad? Y yo ya me tocaba cerca mi cambio y pues me mandaron aquí, ¿no? Y con mucho gusto ya llevo aquí 5 años, 2 meses y muy contento de esta nueva etapa, ¿no? Sí, y en todo este tiempo, pues, yo me pregunto que le ha tocado, bueno, obviamente la parte de vicario, la parte de párroco, tener vicario, ya no tenerlo. ¿Cuál es, dentro de su etapa como vicario, qué es lo que más recuerda, que dice, esto lo tuve que aprender y ya como párroco lo puse en práctica, ¿no? A lo mejor me costó, pero ya me tocó. Algo que aprendí es tratar de forma diferente a mis vicarios. Eso lo aprendí. Es decir, yo no tuve muy buenas experiencias, algunas, y mi idea es que cuando a mí me tocara ser párroco o tener algún vicario, ser diferente. Al final tuve un gran maestro que fue el padre Víctor, y él me enseñó lo que es verdaderamente ser un hermano sacerdote. Y eso fue lo que aprendí. Eso fue lo que me gustó. Eso es algo muy, muy valioso, padre. Y yo sé también que está a cargo, bueno, usted es vicario de la zona 7, pero aparte tiene otro cargo. Sí, lo que pasa está que yo creo que no encontraron otro. Entonces hace 2 años, ya casi 3 años, me habló don Jorge Cuapio, que el señor obispo había pensado en mí para ser el encargado de la pastoral familiar de la diócesis.
Entonces yo le dije pues que si él tenía esa confianza, pues yo lo haría con mucho gusto, ¿no? Que es algo de lo que siempre he tenido, es decir, siempre he sido obediente, y no por una obediencia servil, sino por algo que uno ha prometido y que uno tiene que hacer. Y otra, pues si los obispos o las autoridades han tenido a bien, pues uno trata de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, cuando empecé los trabajos de la pastoral familiar, pues el encargado anterior era el padre Marcelo Méndez, que también es vicario episcopal. Entonces él era el anterior, ya me tocó a mí, entonces empezamos a formar la estructura, empezamos a formar los grupos, los servicios, entonces sobre todo para que se pudiera manifestar a toda la diócesis, ¿no? Me tocó organizar las semanas de la familia, o el mes de la familia, ¿no? Me ha tocado también apoyar en esa parte. También soy el coordinador de la provincia, entonces también me toca en ese sentido, que en ese sentido ahorita por la pandemia estamos en stand-by. Pero fíjate que ahora acaba de llegar un obispo, Alfonso Miranda se llama, que es el responsable de la pastoral familiar de la SEM, y hemos tenido reuniones con él, tenemos reuniones cada mes, donde de alguna manera pues nos vamos motivando a todas las provincias. Entonces solamente nos reunimos los encargados de provincia, y ha sido un trabajo muy efectivo actualmente, ¿no? Eso se ha manifestado en todas las diócesis. Si tú te fijaste el día 6, no solamente Tlalnepantla celebró, sino celebró México, celebró Teotihuacán, todas las diócesis, porque ya se determinó que el primer sábado del mes de marzo va a ser el Día de la Familia, alrededor o cerca del Día de la Mujer, ¿no? Entonces siendo como un sobre todo porque pues ya ves que la parte de la mujer no se manifiestan, sino realmente es un destrozo, muchas cosas. Ahora este año hasta el gobierno se preparó blindando todos los... porque decían que podían incendiar. Exactamente, entonces pues esa es parte de lo que vamos viendo. La pastoral familiar tiene servicios, dentro de los servicios que tiene es círculo de novios, es decir, formar a aquellas personas que se van a casar. Pero no pláticas prematrimoniales, que ese es otro servicio. Pero el círculo de novios es un círculo en el cual tú empiezas a conocer a la persona con la que crees que puedes hacer una familia, y entonces empiezas a formarte, a conocerte. A lo mejor después de la experiencia que vives decides no casarte con esa persona, pero fue una experiencia que se va teniendo. Tenemos otro servicio que se llama recién casados. Se tiene este curso que de alguna manera es para los de 1 a 5 años de casados, que es cuando empiezan, no los problemas, sino cuando empiezan a conocerse más, cuando empiezan a darse cuenta quién es el otro, qué hace el otro, cómo vive el otro, cómo convive el otro. Entonces tenemos otro servicio que es de recién casados, ¿no? También tenemos un servicio que es la paternidad responsable, que en realidad es el estudio del método Billings, que es el método aprobado por la Iglesia y que es el método más eficaz naturalmente, ¿verdad? Sí. Para la cuestión de toda esta parte de la cuestión de los hijos y de cómo esta parte. Entonces, Benjamín Zamudio es el director y está trabajando con nosotros. Entonces ahí existen cursos para las personas, que no es el método de la jubilación, no es el del tiempo, no, es otra cosa. Entonces sí es bueno a veces separar gimnasia de magnesia, y él ha hecho una gran labor. Entonces ha habido cursos que se están dando. Y también existe otro curso que es de madres responsables, que es las madres solteras, que muchas veces se separan por violencia o porque los dejaron o porque se fueron a Estados Unidos y pues ya nunca regresaron y pues tienen que salir adelante y son jefas de familia, son cabezas, ¿verdad? Entonces a veces también es ayudarlas, sobre todo a recobrar su dignidad, a que se den cuenta que tienen un gran valor, que valen mucho, que no están solas, que tienen esa oportunidad. Entonces también es otro servicio que se va teniendo, ¿no?, dentro de nuestra diócesis,
y que pues ahora por la pandemia muchas cosas desaparecieron, pero otras se han estado tratando de tener virtualmente. Otro curso que también tenemos es divorciados vueltos a casar. Es decir, pues hubo personas que no funcionó su primer matrimonio y se dan la oportunidad para poder rehacer su vida. Divorciados vueltos a casar no son cursos para nulidades matrimoniales, sí, también. que son cosas diferentes, son distintas, no nada que ver, sino es el hecho de que aun cuando no puedes participar sacramentalmente, pues puedes participar espiritualmente en la Eucaristía, puedes ayudar, puedes brindar un servicio en la iglesia, es decir, no eres una persona que esté separada, que en mucho tiempo pues sí era eso, sí, ¿no? había una cierta restricción, ¿no? Exacto, sí, no, pues al final llegabas y te querías confesar, no te puedes confesar, pero luego te decían, estás en pecado, vete aquí, no te acerques. Y yo creo que ha cambiado mucho esa parte, ¿no? Y sobre todo el Papa Francisco ha sido muy enfático en ese sentido de ser misericordioso, ¿no? Entonces yo creo que es otro servicio que se va viendo, y otro servicio que se da pues son las pláticas prematrimoniales. También. En ese sentido estamos apenas organizando qué lugares se dan, cómo se dan, de qué forma. Estamos viendo la posibilidad de unirnos en cuestión de ver, aunque sea un temario, porque existen muchas parroquias en las que no hay pláticas prematrimoniales, ni toman pláticas matrimoniales, y entonces a veces es importante, porque eso es algo que les va a ayudar a los que se van a casar, pues a realmente hacer su vida bien, ¿no? Entonces, y los que la dan, pues que realmente sea algo que les sirva. Entonces, si vas a dar pláticas prematrimoniales de 2 horas, pues no funciona, eso no sirve, es una platiquita. Entonces, es una labor que vas realizando y es algo que vas manifestando a los demás, ¿no? Y yo creo que es importante. Entonces ahora tenemos un responsable de pastoral familiar de cada zona, y dentro de cada zona hay un responsable en cada decanato, que eso es la estructura que nos va ayudando a tratar de llegar mejor, ¿verdad? Y pues hemos tratado de trabajar de forma virtual en este tiempo, que no ha habido otra forma, y yo creo que lo importante es que ya dentro de poco estaremos en la parte presencial. Pero hay que decirlo, la parte virtual nos ha ayudado mucho. Claro, que no sea, sobre todo por toda esta situación de violencia, las situaciones de crisis, de ansiedad, de todo esto que se generó dentro de las familias, yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que hubo un call center para atender esta parte, eso lo atendió la pastoral de laicos, Así ¿no? es, hasta un curso dio. Un curso dio en esa parte, entonces pues vamos trabajando en ese sentido. Uno de los problemas que a veces tenemos es la comunicación, yo creo que eso es en todos lados, es decir, nos cuesta trabajo, ¿verdad?, caminar y crecer, sobre todo para poder llegar a donde tenemos que llegar. Claro. Hay un comentario más. Bueno, no sé si uno o varios, pero... María Marta Rodríguez, es un gran sacerdote. Un abrazo. Vic Carr, saludos, con mucho cariño, Padre Alfredo. Santi Rodríguez, buenas tardes, es un orgullo tenerlo en nuestra parroquia. Que Dios lo bendiga siempre. Valdominos Pérez Nora, saludos, Padre, es una bendición tenerte en nuestro lado. Javier Barrera, saludos, Padre, de parte de Javier. Evita Fuentes, que Dios lo bendiga siempre, Padre Alfredo, una bendición que esté con nosotros. Graciela Cruz, bendiciones, Padre. Guadalupe Coeto, excelente presbítero. María Teresa Calvario, que Dios lo siga bendiciendo. María Teresa Calvario, felicidades por esta entrevista que nos permite valorar más su ministerio sacerdotal. El Padre Carlos Piña, salud y bendiciones, primo. Benjamín Zamudio, felicidades al Padre Alfredo por su dedicación al servicio de la Iglesia. Normiux Tapia, gracias por ese método Billings, lo conocí por el Padre Gerardo Ramírez hace muchos años y de verdad funciona, lo agradezco y ojalá en toda nuestra iglesia lo promovieran. Santi Rodríguez, buenas tardes, excelente entrevista. Conocimos más de su vida al Padre Alfredo, es un orgullo tenerlo en nuestra parroquia. Bonita tarde.
Aide Espinosa, saludos de la familia Ordaz. Gabriel Ramírez, saludos amigo. Dios te colme con su amor. El padre Gabriel. El padre Gabriel, sí. Y bueno, y otros, hay padres también que estaban. No, sí, no, el padre Piña nos decimos primos porque somos primos. Ah. Y te cuento la historia así muy rápido. En una convivencia familiar en el seminario, él iba 3 años atrás que yo, o 4. Entonces hubo reunión de padres de familia y mis papás les tocó estar con sus papás. Entonces empezaron a platicar y que yo soy de acá y que yo también. Para no hacerte el chisme largo, al final resultamos ser primos. Entonces ya nos dijeron que éramos primos y desde entonces somos primos, ¿no? Porque su mamá es de cerca de ahí de donde es el pueblo de mis papás. Familia de ella son primos de mi mamá, entonces al final, por eso fue que salió que somos primos. Muy bien, mire, ya también es, Sí. Hoy lo compartimos para todos. Sí, no, ahora sí se da. Pero sí, entonces la pastoral familiar pues tiene mucho trabajo. Hay muchas cosas por hacer. Realmente nos faltan mucho, pero pues hay que empezar por algo. Yo creo que eso es importante. Entonces lo importante es tener una estructura para poder aplicarla. Y pues yo creo que eso es lo que nos va ayudando a ir creciendo en este ministerio, ¿no? Pues algo que importante es la familia, entonces tenemos que atender las distintas necesidades. Pero la pastoral familiar no es la responsable de que en todas las parroquias esté. El responsable es cada párroco. Claro. Entonces nosotros nos dedicamos a ayudarles a formar personas para que lo puedan aplicar en sus parroquias, ¿no? Y pues también dentro de la pastoral familiar entran todos los movimientos laicales que brindan su servicio, movimiento familiar cristiano, otros matrimoniales, es decir, todos aquellos ministerios que ayudan en la familia. Entonces yo creo que también ellos tienen una gran labor, aunque ya ellos tienen pues una estructura, tienen un temario ya bien establecido, ya tienen ciertas cosas que ya tienen que ir viendo. Y yo creo que es importante lo que vas analizando. Claro. Pero a grandes rasgos, pues es lo que hemos tratado de hacer en la pastoral familiar. Y es importante que la conozcan porque, como usted lo mencionaba, es amplia. O sea, la pastoral familiar no es solamente la familia, que como la conocemos papá, mamá, hijos y ya, ¿no? Sino realmente abarcan todas, digamos, modalidades que pues existen en la actualidad, ¿no? Y que la iglesia como tal los arropa y muestra esa parte de ser iglesia, ¿no? Sí, lo que pasa está que, por ejemplo, algo que se da mucho es la cuestión de las personas homosexuales, ¿no? Entonces el homosexual pues es parte de una familia, tiene una dignidad, es aceptado en ese sentido. No estamos de acuerdo en las preferencias, es decir, en los actos homosexuales, pero pues tiene una dignidad y son bienvenidos a la iglesia y son gente activa, ¿verdad? Hay gente que tiene ese problema, si le podemos hablar así, pero como es tan polémico, a veces se malinterpretan las formas, ¿no? Sí, siempre van a resaltar la parte, pues la palabrita o algo así que... Sí, no, porque en realidad pues, la iglesia nunca ha estado en contra de ellos, pero sí en contra de los actos homosexuales, y eso queda muy claro. Solo que no se pierde. Y es algo de lo cual ve, por eso la iglesia abre los brazos a todos aquellos que tienen esa inclinación o demás. Tampoco se sataniza porque no es algo así, sino es parte de lo que vamos viendo, son seres humanos, son personas, tienen la misma dignidad, tienen los mismos derechos, o sea, es algo que a veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero es parte de la familia también. Que sí nos falta trabajar en esa parte, yo creo que sí. Es decir, nos hace falta organizar grupos donde podamos atendernos, ¿no? Yo creo que es algo que puede uno realizar. Que se puede ver para un futuro, ¿no? Si alguien Exactamente. pudiera o quisiera tomar esta parte. Padre, usted le decía, bueno, que también es vicario de la zona 7, ¿no? Sí. Y como parte de la zona 7 tiene un año como
como vicario? No, tengo 6 meses. 6 meses, yo pensé que ya era el año. No, parece Dice, sí, no, pero todavía. no. En este tiempo, pues vicario, pues el responsable de toda una zona. ¿Cómo ha vivido este proceso? Con mucha fe, primero. Nunca en mi mente pasó que me hablaran o que me pidieran este servicio, porque es un servicio. Yo lo veo así. El señor obispo me llamó para que le pudiera ayudar como vicario episcopal en la zona 7, que es a la que pertenecemos. Y sobre todo lo que tengo claro es que soy el representante del obispo, nada más. Yo le agradezco a él que haya quitado el título de monseñor, Sí. que sonaba así medio. Pero bueno, también te hacía distinguirte entre otra parte, pero no es algo que uno busque, ¿no? Son 28 parroquias aquí. Nos toca el municipio de Tlaxcala, Gilotzingo y una gran parte de Naucalpan. Tenemos, son 4 vicarios, 4 decanos. Entre ellos está el padre Ignacio Aguilar, que es el encargado del decanato 2. Del decanato 1 es el padre David Comatzin. Del decanato 3 es el padre Carlos Piña. Y del decanato 4 es el padre Salvador Martínez. Y yo creo que hemos hecho un gran equipo. Es un equipo, ¿verdad? Nos reunimos cada mes, los 5, para poder pues, ver qué podemos hacer en nuestra zona, cómo podemos unirnos más, cómo podemos vivir más la solidaridad, la sinodalidad, cómo podemos de alguna manera crecer como comunidad, y yo creo que eso es importante. El vicario episcopal no es el policía de la zona, Sí. ni tampoco es el verdugo de la zona. O sea, uno representa al obispo y hay cosas que uno, como representante del obispo, pues tienes que darle solución. Mas no por eso significa que siempre estés, ¿no? Ni tampoco uno fiscaliza, ni andas, no, al contrario. O sea, yo creo que la idea de ser vicario episcopal es ser hermano con el hermano, ser solidario con quien hay que ser solidario. Y yo creo que eso nos va ayudando a crecer, ¿no? Y en estos 6 meses pues ha sido una experiencia en la cual vas aprendiendo muchas cosas. Aprendes pues a tratar de ser más solidario, pero aprendes también ciertas funciones que antes no las hacías, Claro. ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, tienes que aprender a confirmar, ¿no? Que antes Sí. no confirmabas. Sí. Tienes que aprender a absolver ciertos pecados que solamente estaban reservados al obispo, y sobre todo pues las reuniones muy frecuentes que tenemos con él, ¿no? Es la cercanía de esta zona con él. Entonces yo creo que lo importante dentro de ser vicario pues es tener los pies puestos en la tierra, darte cuenta que es un servicio a la iglesia y sobre todo un servicio a nuestro obispo. Y sobre todo agradecer la confianza que nos tiene para poder seguir adelante, ¿no? Entonces es algo de lo que uno va viviendo y que uno va experimentando todos los días. Y que todos los días son retos, ¿no? El organizar una zona pues también implica el ponernos de acuerdo. Yo creo que eso ha ayudado mucho, el que todos los sacerdotes de la zona 7 pues tienen esa disponibilidad. Existen de todo tipo de sacerdotes por edades. Claro. Hay algunos jóvenes, algunos no tan jóvenes y unos ya grandes, ¿no? Sobre todo en nuestro decanato 3, pues ya son padres ya grandes, ¿no? Y es un reto, o sea, yo creo que es una experiencia muy bonita en la cual nos vamos conociendo, vamos conviviendo. Tenemos reuniones de zona bimestrales, es decir, una junta de decanato, una de zona. Entonces la idea es pues irnos conociendo, ¿verdad? Sabernos, platicar nuestras experiencias, cómo vamos viviendo, pero sobre todo pues es el ser hermanos, ¿no? Que es algo de lo que no debemos perder. Sí, no se pierde ese acompañamiento, ¿no? Exactamente. Como tal. Padre, para ir cerrando un poco la entrevista, me gustaría preguntarle, como pastoral familiar, ¿cuáles son los proyectos que vienen y las redes sociales donde pueden también seguir el trabajo que ustedes están realizando? Mira, la red social se llama Pastoral Familiar Tlalnepantla, ¿no? O sea, Ahí se las van a poner es en el mensajito. el que
que tenemos como redes sociales. En la página de la diócesis también existe todo un apartado en parte de familia. ¿Qué es lo que sigue? El iniciar cursos de formación para los distintos servicios que tenemos. Entonces nuestra idea es que a partir del mes de abril se abran los distintos grupos para formar a las personas de las parroquias que quieran brindar ese servicio. No es algo que se tiene. Y gracias a la tecnología, muchos de estos cursos van a ser virtuales, sobre todo porque son cursos diocesanos. Entonces el convocar a la gente en un solo sitio es complicado. Sí. Entonces tú imagínate bajar la gente de Tlaxcala, de Santana, de Huixquilucan, sí es complicado, pero gracias a los medios, ¿verdad? Yo creo que es algo que va a ayudar. Entonces se va a iniciar cursos virtuales en toda nuestra diócesis de los distintos servicios que se dan. Y también dentro de la pastoral familiar hay varias conferencias que se tienen junto con la Universidad de Anáhuac. Entonces también una gran parte de estos cursos que se dan de familia, pues ellos nos prestan o nos ayudan o nos apoyan. El Instituto Juan Pablo II nos ayuda para poder hacerlo. Por eso en muchas ocasiones pues, se reenvían estas conferencias que se tienen y que se van dando. La idea es pues ya empezar la parte presencial. Y en la parte presencial ya veremos qué es lo que se va a ver. Va a depender mucho del semáforo, Claro, de lo que de cómo tengamos. lo viendo, ¿sí? Pero pues hasta ahorita el señor obispo ha tenido bien que ya empecemos a hacer los trabajos presenciales. Entonces lo que tenemos más o menos. Muy bien, padre. Y para casi finalizar, nosotros hacemos 5 preguntas, muy sencillas, a lo mejor ya las vio por ahí, las estudió, no las estudió. Son muy sencillas, pero la finalidad es conocerlo un poquito más. Y parte de la finalidad de todas estas entrevistas, pues, sí es que a través de la vocación de ustedes, los que nos están siguiendo descubran su propia vocación, ¿no? Porque, pues, a veces llega a coincidir, ¿no?, las mismas curiosidades o inquietudes. Y otro aspecto es saber que nuestros sacerdotes, el sacerdote, pero también el sacerdote humano, que nunca no pierde esa parte de que se enoja, que se pone triste, que tiene hambre, que tiene sueño, que se enferma, y que a veces nosotros como laicos llegamos a olvidar ese aspecto suyo. Entonces, pues, con esa idea vienen esas 5 preguntas. Okay. La primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita son el pozole. ¿El rojo o el blanco? Cualquiera, cualquiera. Me gusta mucho el pozole. Muy bien. Yo creo que es lo que más me gusta. Muy como bien. comida preferida. Su comida preferida. ¿Cuál es su música favorita? Fíjate que no tengo una en especial porque me gustan varias, más bien te diré la que no me gusta. Ajá. La música metálica no me gusta, Okay. pero de ahí en fuera todas me gustan. El reggaetón o esta parte me gustan los ritmos, no las letras. Ajá, sí. Entonces me gusta el tum, 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 pero no la letra. Las letras son, pues, no muy Muy gratas. gratas, de verdad. Pero pues la escucho, se escucha, pues aquí todos los días. Tengo una bocina aquí al lado donde Le pone luego diario. le ponen todas. Pero sí, en realidad me gusta la mayor parte. Como soy de pueblo, pues la música de banda es muy interesante, la música norteña, ¿no? Mi papá le gusta mucho el buki, Ajá. entonces todas las de Marco Antonio Solís son parte del repertorio, Claro. ¿verdad? Hay muchas, o sea, en realidad no tengo algo en específico, así que digas, el padre solo escucha esta, ¿no? Pero así como esa también escucho música clásica, música gregoriana, ¿sí? Por eso digo que no tengo así como una en especial. ¿Y cuál es su lugar favorito para descansar? ¿Que le gusta aquí? Mi lugar favorito para descansar, pues yo creo que mi cama, ¿no? O sea, es el lugar donde descanso. O sea, trato de aprovecharlo. Entonces tengo una buena cama para poder descansar. Aprovecharla. Sí, como espacio de descanso. Entonces, ciertamente no puedo estar todo un día en una cama, eso también lo acepto. Sí, Pero el lugar donde trato de descansar, pues es una cama. en su cama. ¿Cuál es la cita bíblica con la que usted se identifica? Mira, esa fue una cita de Jeremías que dice,
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Ese fue mi lema en mi invitación cuando me ordenaron. Y ha sido eso a lo largo de mi vida, ¿no? Yo creo que Dios me sedujo y me dejé seducir. Por eso, pues soy lo que soy. Esa es la parte. ¿Cuál es el santo con el que usted se identifica? Fíjate que de santos, el que más me identifico es San José, porque siempre lo he tenido presente. O sea, desde niño, pues yo me llamo José, ¿no? Entonces siempre ha sido esa parte. Y en el seminario, pues San José era el patrono de las vocaciones. San José fue el que... Y luego estuve en una parroquia en Mazatla, donde hay una devoción muy grande a San José, donde el 19 de marzo van miles de gentes. Es una experiencia... Entonces la comunidad dice que ahí se apareció San José. Entonces no voy a entrar en detalles si se apareció o no. Lo que sí sé es que hay mucha gente que va a decir. Entonces yo creo que es importante lo que nosotros vemos, pero mi santo es San José. Muy bien, padre. ¿Hay los comentarios finales? Nada más de los que, para que no se queden ahí, luego van a decir, ni me mencionaron. Ok. Adán Navarro, Dios lo bendiga, padre, es un placer poder conocerlo. Gracias al equipo de Listra por darnos este acercamiento a nuestros sacerdotes. Mariana Martínez, saludos padre, excelente sacerdote, un gran guía y amigo. Marta Beatriz, saludos padre Alfredo, un abrazo. José Cabrera, hola padre José Alfredo, hola Liz. Padre, y pues yo quiero agradecerle a nombre de todo el equipo que nos dé este espacio, que podamos platicar. A lo mejor de repente sentimos que es muy corto, pero en realidad sabemos que entre todas sus actividades es como que un espacio muy valioso que nos brinda. No, pues al contrario, yo agradezco la distinción. Pues en realidad yo agradezco el que se conozca un poco más acerca de uno, porque al final uno es una figura pública y es algo de lo que uno va viendo. Yo te aseguro que hasta los feligreses conocieron más cosas mías ahora, ¿verdad? Sí. Porque es parte, es decir, no que uno no lo exprese, sino son cosas que a veces no tiene uno cómo decirlas, ¿no? ¿Cómo viste tu infancia? No es algo que te pregunten, ¿no? Más bien te preguntan ya del ministerio y de lo que tú vas haciendo. Pero yo creo que es importante el recordarnos que el sacerdocio de Cristo es una participación. Cuando uno pierde de vista eso, se convierte como en algo que te da poder, y un poder mal encauzado. Entonces el ser sacerdote es un servicio, y eso tiene uno que tenerlo claro. El servicio hacia la gente, y otra que nos ordenamos para una iglesia, no para una parroquia, no para una comunidad, no para para una familia. O para un cargo. O para un cargo. Que en realidad, mira, los cargos cuando los sabes, pues son servicios, ¿no? Entonces no te hace ni más ni te hace menos. Entonces yo creo que eso es importante, el irlo conociendo. Y pues siempre he sido así, eso quiero también así. O sea, siempre he sido de la misma forma. No porque tenga tal cargo me siento más o soy más. Siempre he tratado de ser el mismo, porque eso lo aprendí en mi casa, ¿no? Ya te digo que en mi casa soy el mismo y me da risa porque algunas ocasiones mis papás ya están solos, entonces me quedo ahí con ellos. Entonces llega alguien a visitarlos o algo y me ven haciendo aseo o lavando la loza o así, y se me quedan viendo, ¿es el padre? No, pues sí es el padre. Pero ¿cómo? Sí, pues es mi hijo, o sea, al final es eso. Y yo puedo decirte que pues, gracias a mi familia he podido pues, ubicarte en muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que te quiere, mucha gente que te estima, pero pues en tu casa es donde más van a estar contigo, en las buenas, en las malas, en no tan buenas. Y pues yo le agradezco a Dios mi familia, que es importante, que siempre han estado conmigo, ¿no? Y siempre me han apoyado en donde quiera que estamos. Algo que me ha ayudado mucho es... Mis papás se dedican a hacer carnitas y gran parte del presbiterio sabe que son especiales, ¿verdad? Entonces cuando hay alguna reunión o algo, lo primero que dicen es que si va a haber carnitas. Entonces sí, iremos. Pues
es esa parte, ¿no? Ahora que sea la fiesta patronal, aquí los invitamos y vienen ellos a apoyar, ¿verdad? Y ha sido una experiencia, sea bonito. Pero te agradezco mucho, No, gracias. ¿verdad? Que nos hayas dado esta oportunidad, que en realidad pues solo tú sabes por qué nos invitaste, ¿verdad? Y eso es algo que va uno viendo, ¿no? Va Dios marcando, aunque usted no lo crea. Sí. Va. Es curioso esa parte. Nosotros tenemos una agenda como tal y vamos, ¿no? Pero llega un momento donde decimos, ¿para dónde más, no? Vemos y sí me ha sucedido que puedo estar haciendo oraciones y de repente viene a mi mente así, ¿no? Y pues yo creo, por eso le digo, es de Dios. No solo Dios sabe, también el hecho de poder estar hoy este día ayuda mucho, ¿no? Yo creo que mucha gente que nos está viendo, sobre todo la gente que lo conoce a uno, pues se recuerda, ¿no? Sí. Porque también fue un momento de recuerdo, o sea, recordar dónde estuviste, cómo fue tu formación, los padres que marcaron tu vida, pues ellos mismos, ¿no? O sea, yo los veo y me da mucho gusto, o sea, ver al padre Leoncio me motiva, ver al padre Felipe, ver al padre Héctor, hablarle por teléfono, ¿verdad? A los padres que conozco, o sea, es esa cercanía. También la solidaridad con mis hermanos en el ministerio que nos ordenamos juntos, ¿no? O sea, ahí hay un gran amor, una gran amistad. O sea, yo me reúno mucho con el padre Ignacio Arroyo, ¿verdad? Está aquí en Socoyahualco. Su testimonio es que él es restaurador y antes de ser formador, antes de venir al seminario, pues se dedicó a eso. Entonces es un gran conocedor de arte, ¿no? Y otro gran amigo es el padre Héctor Vázquez, que está en San Pedro Barrientos. Ahora somos amigos de toda la vida. Toda la vida, exacto. Sí, el padre Gustavo Montoya, también el padre Javier Rodríguez, Fabián Martínez, pues nos ordenaron juntos, entonces vivimos muchas cosas pues desde el seminario. Se vuelven hermanos. Exactamente, y vas aprendiendo. Yo creo que eso es algo muy importante que tienes que aprender, que somos hermanos en el ministerio, ¿no? Y eso nos ayuda mucho. Por eso cuando pues alguien comete alguna falta, pues en lugar de alegrarnos, pues hay que orar. Y hay que pedirle a Dios esa gracia, ¿no? Dios nos va mostrando los caminos y Dios sabe por dónde nos lleva. Por eso al final es un proyecto que Dios tiene y que uno trata de cumplir, ¿no? Y lo que va sucediendo. Sí, lo que decimos que sin duda no son nuestras fuerzas, sino es la gracia de Dios la que nos mantiene. Pues sí, porque si no fuera de otra forma, ¿no? ¿Verdad? Si fuera humano esto ya se hubiera acabado desde hace mucho. Pero gracias a Dios sigue aleteando todavía. Así es, Padre. Y eso nos va a ayudar. Pues muchas gracias. No, gracias a usted, Padre. Y pues nos gustaría cerrar la entrevista con que usted nos dé la bendición para los que estamos aquí, los que están siguiendo la transmisión, ya sea que esté sentado o parado, como nos indique. Bueno, me quedo sentado para que no se cambie la pantalla, pero bueno. Sí. Pues vamos a darle gracias a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por todos los beneficios que nos has concedido. Gracias por esta oportunidad que nos das para conocer tu amor, tu misericordia y seguir alegrándonos de todas esas cosas maravillosas que tú nos das. Te encomendamos a nuestra iglesia, ahora síguela bendiciendo abundantemente. Virgen María, cúbrenos con tu manto. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias, Padre. Seguiremos orando por usted, por Muchas su vocación, gracias. por su vida y agradecerle también pues la oportunidad de estar aquí y No, pues, pues gracias. platicar. Y agradecerle al equipo que está detrás de cámaras, a Monse, a Yuli y a Juan, que son los que nos ayudan a que esta transmisión sea posible. Y la siguiente semana, ustedes conocen a aquellos que participan o han visto en los Via Crucis de una forma, digamos, actoral. Pues vamos a entrevistar a
un grupo que se dedica a este servicio en las parroquias. Si es que quieres conocer un poquito acerca de a qué se refiere este ministerio, no te pierdas nuestra siguiente entrevista. Muchas gracias, Muchas padre. gracias, al contrario. Bonita tarde a todos. Igualmente. Dios les bendiga.